¿Qué fue lo que de alguna manera te enlazó? El amor al dinero me sedujo. Cobraba mucho dinero por cada mesa, literalmente. O sea, yo era un niño, pero cuando me pagaban esas tortas de billetes de a uno, amado, y con eso nada más me cegaban. Salimos a llevar a cabo una misión. Esa misión ese día no se pudo ejecutar. Y recuerdo que un día después de intentar esa misión, yo bajaba para mi casa bien chilling, como dicen por ahí, bien arrebatado. Pues yo con la nota mía bien loquito, me estaban esperando en mi casa para matarme. En el 2000 ejecutan a mi hermano precisamente por razones muy extrañas y peculiares dentro del lugar donde yo me busqué el problema la primera vez. En la reseña recuerdo que decía, nunca se me va a olvidar el vocero, el cadáver, el cuerpo baleado del obrero de la construcción, Carlos Ramón Pérez Fontanes, yace en el interior del vehículo de su hermano. Y eso me destruyó mis sentimientos, destruyó mis emociones y acabó con todas las buenas intenciones que en algún momento habían nacido en mí. Ahora da comienzo tu programa del narcotráfico al altar por Maranata 911. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todo ese lindo pueblo que nos ve y nos escucha a través de Maranata TV 911. Gloria al Señor, nos gozamos de esta oportunidad que Dios nos brinda. Amén, de poder llegar a todos y a cada uno de ustedes a través de, amén, de Maranata TV 911, a través de las plataformas de las redes sociales. En esta ocasión tenemos la oportunidad de tener a nuestro hermano Víctor Javier Díaz Fontanes, que está con nosotros en esta maravillosa ocasión, esperando que Dios hable a tu vida, que Dios hable a tu corazón. Dios te bendiga, Víctor. Dios te bendiga más, Angelito, y Dios bendiga, ¿verdad?, a todas esas personas que Dios le permite y le concede la oportunidad de poderse conectar por las diferentes plataformas que Maranata les ofrece para que puedan gozarse de esta bendición. Eso es. Del narcotráfico al altar, un programa, hermano, que persigue de una manera u otra llevar a la gente a la realidad. Amén. Hoy en día, pues, se proyecta tantas cosas que de alguna manera son atractivas al oído, son atractivas al ojo del ser humano, pero queriendo nosotros llevar a la gente a la realidad de lo que es el sufrimiento, de lo que son las consecuencias, de lo que es quizás como la otra cara de la moneda. Gloria al Señor, para que de alguna manera tú evalúes, pongas en balanza si vale la pena seguir viviendo esa vida ficticia, esa vida efímera, pasajera, donde tú logras entender que todo lo que quizás puedes alcanzar, puedes ver o disfrutar, es momentáneo, es pasajero. Bendito sea el nombre de Jesús. En esta ocasión tenemos a nuestro hermano Víctor, que nos va a compartir lo que son sus vivencias, su experiencia y cómo este Cristo maravilloso que hemos conocido y nos ha cambiado y nos ha transformado, amén, transformó de igual manera y cambió la vida de nuestro hermano Víctor. Gloria al Señor. Así Mira qué interesante, Angelito, que la carta del libro de 1 de Juan dice que el mundo y sus deseos pasan. Eso es así. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Y es interesante yo ver la manera en la que he podido permanecer luego de haber tenido las oportunidades que Dios me ha concedido. Eso es. Yo no lo merecía. Amén. Yo merecía muerte, como la mayoría de los que posiblemente hayan pasado por aquí. Y hoy en día Dios, por su gracia y por su misericordia, les permite testificar en muchos lugares. Eso es. Porque ciertamente desde niño lo único que recuerdo, criado en las barriadas del pueblo de Cagua, recuerdo que yo me crié literalmente frente a un punto de droga, Angelito. Y mientras yo crecía, mi mamá fue muy cuidadosa en la manera en la que me educaba. Yo me educaba en el pueblo de Guaynabo, pero todas las tardes regresaba a mi casa. Cuando salía tenía la oportunidad de ver las situaciones que surgían, porque te digo, abría la puerta de mi casa y lo que separaba era un margen, la carretera, un margen muy pequeño de espacio, de lo que era el punto de droga. Y mientras crecía, recuerdo que me llamaba la atención en los agentes corriendo, los adictos cayéndose, los sobredosis. Pero jamás me imaginé que más adelante, ya pasar los 11 años, la barbería, compré, ¿verdad? Mi padrastro compró una maquinita de recortar en aquel momento y eso permitió que yo empezara a instruirme en la barbería, me educara en la barbería, me hiciera barberito y me incursionara en el narcotráfico.
desde los 11 a los 12 años. Wow, tan temprana edad. Tan temprana edad. Y no solamente eso, a esa temprana edad recuerdo que yo tenía las características que cualquier ser humano pudiera identificar para poderme utilizar para cometer ciertos delitos más allá de lo normal o de las cosas comunes. Porque recuerdo que era bravo, a pesar de que era un estofón. Hasta 9º grado, Angelito, te llegué con un A de 4 puntos, el mejor promedio en todas las clases y en todos los grados que cursé en el Aplicado. No sé qué pasaba, era aplicado, pero también tenía la oportunidad de captar todo de manera expedita. O sea, yo pum y registraba todo y no entendía muchas veces las razones por las cuales yo era tan inteligente, pero mi conducta y mi comportamiento no iban de acuerdo, no iban de la mano con la capacidad que de forma alguna me permitía alcanzar tantos promedios. Bueno, llegué hasta 9º grado. Y en 9º grado me enamoré por primera vez en la barriada Morales. Barriada Morales. Siendo de la barriada Bonkel en Cagua. Y recuerdo que mi vida nunca más volvió a ser la misma. Ya yo tenía la oportunidad de conocer lo que era trabajar mesas. Mesas de crack, mesas de heroína. Que esa corta edad no todo el mundo tenía la oportunidad de hacerlo, porque ciertamente estas mesas son un poco complejas. Y estando ahí, comencé a vivir muchas historias, y más que historias, como ya conocemos, las cierto es que no son historias, son aventuras. Cómo el dinero podía de forma alguna mover tantas influencias dentro de nuestra sociedad, con apenas ser un niño que no sabía ni lo que ocurría. Despertaba el otro día y cuando reaccionaba a los hechos de lo que acontecía el día anterior, yo decía, es que imposible, porque me miraba, sabía que era un pequeño niño que literalmente no tenía mente como para poder estar al frente de todo lo que de forma alguna me permitían estar. Una cosa increíble. La confianza. Me la gané. Era bien atrevido. Hacía muchas maldades en todo el barrio, rompía ventanas, yo tiraba zafacones, yo te brincaba por encima de los bonetes, de los baúles. Estaba en aquel entonces, logré que mi mamá me trasladara de Guaynabo a Cagua cuando iba de 8º para 9º, y me botaron de todas las escuelas de Cagua hasta que me quedé en la Luis Ramos González, que era lo que todo el mundo le conoce como Interlochen. Salía a las 5:30 de la tarde, Angelito, y esa hora estaba de noche. Y yo me volvía loco, recuerdo mi mente literalmente llena de maldad. Vivía frente a un punto de droga, veía todo, y aunque de forma alguna no me relacionaba ni me involucraba con este tipo de actividades mientras crecía, cuando llegó el momento que mi mamá se descuidó, porque hay madres que muchas veces, ¿verdad?, hacen lo mejor que pueden, y en un descuido ya yo estaba literalmente averiguando hasta que me incursioné, como te dije, después de haberme hecho barbero, porque las personas, había muchas situaciones de guerra, muchos pleitos, muchas luchas entre el control de puntos de droga. Yo estoy hablando en 93, 94 y 95, cuando la calle realmente sonaba bien duro. ¿Esto se vino a ser algo totalmente familiar para ti a esa edad? Pues mira, no era familiar, porque realmente nunca yo pensé que yo fuera a parar con la mentalidad que yo tenía y lo inteligente que era realmente. Familiar no era, al contrario, le sorprendía a muchas personas, porque lo cierto es que no me crié en ese ambiente, no era de ese ambiente, y mi familia mucho menos se involucraba en ese ambiente. ¿Qué fue lo que de alguna manera te enlazó? Lo que todo el mundo conoce cuando Pablo le habla a Timoteo, a raíz de todo mal. El amor al dinero. El amor al dinero. Me sedujo. Comenzaste a ver el movimiento de dinero. Cobraba mucho dinero por cada mesa, literalmente. O sea, yo era un niño, pero cuando me pagaban esas tortas de billetes de A1, Amado, y con eso nada más me cegaban. Yo era un niño, comencé a beber. Comencé en aquel entonces, yo no sé si la gente se recuerda lo que eran las Valium. A meterme muchas Valium, me descontrolaba y comenzaba a hacer cosas que después al otro día no tenía memoria de que las había realizado, las había llevado a cabo. Pero todo empezó por las necesidades. Mi familia, ¿verdad? Mi mamá, vivíamos en un lugar bien pequeño. Éramos 3 hermanos, mi hermanito, mi hermana y yo. Era el mayor de los 3 que vivíamos en ese entonces con mi mamá. Y la necesidad, el yo ver que de forma alguna ya no solamente era barbero, sino que también
me involucraba con este tipo de actividades y tenía el alcance de poder, de forma alguna, llevar uno que otro dinero extra al hogar. Pero todo empezó ahí. Comenzaste a ver dinero, comenzaste a tener de alguna manera cierta influencia. Mucha influencia, la falta de atrevimiento hacia los demás. Como te dije, era bien atrevidito, era muy rápido. Y eso poco a poco me permitió pues ir acomodándome aquí, ir acomodándome allá y ser tomado en cuenta para otro tipo de situaciones más adelante. Algo que de alguna manera tú hayas pensado, que te haya llegado a la mente y que hayas tenido la capacidad de algún momento dado que tú hayas dicho, wow, yo nunca pensé llegar aquí o llegar a esta condición o llegar a verme en este panorama donde estoy. Yo recuerdo, Angelito, que yo seguí creciendo por razones muy extrañas. Hubo una situación que surge donde me crié. Me toman en consideración, salimos a llevar a cabo una misión. Esa misión ese día no se pudo ejecutar. Ciertamente la persona era más astuta que los muchos que andábamos. Y recuerdo que un día después de intentar esa misión que no se realizó, ni se ejecutó, ni se llevó a cabo, yo bajaba para mi casa bien chilling, como dicen por ahí, bien arrebatado. Puedo hablar así, ¿verdad? Como dice uno del vulgo. Lo que conoce la gente, bien arrebatado, Angelito. Y voy yo con la nota mía bien loquito. Era un niño, no creo que pasaba de 13 años o 14. Y recuerdo que me estaban esperando en mi casa para matarme. Debajo de las escaleras. Yo vivía bajando, pues vivía en un sotanito, bajando hacia una cuesta, y los apartamentitos quedaban, y el lugar era, te dije que al frente del punto, era bien, porque rompían los focos para poder de forma alguna delinquir y seguir llevando a cabo las actividades, que era pues vender droga. Y la persona me está esperando allí para ejecutarme, pero había otro que mira cómo es Dios. Ahora yo en aquel entonces ciego, entendimiento entenebrecido, ni idea de que Dios me estaba guardando. Y recuerdo que aquel amigo mío de muchos años me gritó, Javierito, porque los que se criaron conmigo me dicen Javierito aún. Javierito, me pitó. Yo lo quito, miro. Y dice, acá, y me explica, mira, este futano lleva tanto tiempo ahí. Me da un revólver. Él se arma con otra automática. Y bajamos y se forma un corre y corre porque pues la persona se da de cuenta de que me alertaron y se mueve. Pero más adelante, de forma alguna, yo estoy todavía en el swing, me fui para casa de mi abuela y venía siempre con el revólver, hasta que un día, pues, de forma alguna, terminé yéndome del lugar. Y las razones nunca las conozco, pero sé que cometí un acto de locura que me permitiera salir y que de forma alguna no me permitiera regresar. Me fui para el campo y a los 2 años regresé. Pero antes de irme de ese lugar, recuerdo que se me paró una esperanza, y tú sabes que la gente, el mito ese del campo, pide un deseo. Y yo recuerdo que aquella persona que era una dama, controlaba muchos puntos de droga. Ella me dice, pide un deseo, Javierito. Y yo miré así y sabía que se estaba burlando de mí porque sabía que yo tenía mucha mente como para poderlo hacer más adelante. Me dijo, pide un deseo y espero que no sea el poder controlar varios puntos de droga igual que yo. Y se echó a reír. Y yo miré así y la miré a Angelito y recuerdo claramente que en mi mente dije, en algún momento, y los que voy a controlar son los mismos que te pertenecen a ti. En mi mente solamente jugué con mis pensamientos. Acuérdate que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Por ese día yo no comí de su fruto, sino que en la mente hago la avería y me voy. Y a los 2 años regreso y me injerto dentro de la barriada Morales por la barbería. Y empiezo a recortar hasta que me acomodo otra vez dentro de los puntos de droga. Porque es lo que a cualquier joven hoy en día le llama la atención. El quererse ganar el dinero fácil, el poder tener la oportunidad de conquistar niñas, jóvenes, mujeres, ciertamente, que es lo que es atractivo para los demás, la sociedad. La sociedad. Pues, y volví a acomodarme ahí, Angelito, hasta que poco a poco, ya en esa etapa, ya tenía como 16 años, y me voy de Guaynabo, porque en Guaynabo me botaron, porque allá comencé
y a cometer un montón de loqueras. Allá no me dejé, allá empecé a sacar revólveres para matar gente y me terminaron regresando al lugar de origen, al lugar de origen, y volví otra vez para Cagua entre el miedo y el pánico, porque lo cierto era que era muy niño y no quería morirme. Pero si tenía que morir, pues estaba preparado, a pesar de que tenía 16 mínimos años, estaba preparado para morir porque sabía que me iba a tocar, por lo que ya de forma alguna ya tú vas llevando a cabo y ya tú sabes que mientras tú vas implantando el miedo y el terror y el pánico entre la sociedad llega el momento en que yo aprendí en la cárcel algo, que 7 cobardes fabrican un valiente. Y esa es la realidad. Siempre va a haber un cobarde que alguien lo va a fabricar y lo va a hacer valiente y va a tomarse el atrevimiento de que otros muchos no se van a tomar. ¿Tuviste la oportunidad de hacer tiempo también? Sí, porque estando en la Variedad Morales, gana una gran popularidad y ella empieza a sonar como ya te dije. Empieza a sonar como Javier el Burro en aquel entonces. Ya eso era 2000. Y ya en aquel entonces me matan a mi primer hermano, en el 2000. Me matan a mi primer hermano, Angelito. Yo estoy dentro de la universidad estudiando. Wow. Porque me gustaba estudiar. O sea, yo quería ser contable y empecé a estudiar un bachillerato de administración de empresas, porque en un momento dado, cuando estoy dentro de la barriada, entre una cosa y la otra, me doy de cuenta de que me vuelvo a enamorar. Y al volverme a enamorar, pues no quería de forma alguna dar un mal ejemplo a esta joven con la que yo me acababa de enamorar. Su familia era prestigiosa en la zona y yo quería ganarme el favor de todos ellos. Me enamoro, me voy para Guaynabo. Hacer las cosas bien. Y venía, tenía 2 trabajos. Trabajaba en una panadería y trabajaba en Mochomo. Y ahí te ganaba lo suficiente, Angelito, como para poder sufragar los gastos de cualquier estilo de vida, porque hay trabajo. Nosotros tenemos que ser, porque trabajo hay. Seguro. Y yo me podía sufragar los gastos de cualquier estilo de vida con 2 trabajos y siendo universitario. Pero en el 2000 ejecutan a mi hermano precisamente por razones muy extrañas y peculiares dentro del lugar donde yo me busqué el problema la primera vez. Wow. Y lo matan dentro de mi carro. Ahí la cosa cambió. En la reseña recuerdo que decía: nunca se me va a olvidar el vocero. El cadáver del cuerpo baleado del obrero de la construcción, Carlos Ramón Pérez Fontanes, yace en el interior del vehículo de su hermano. Y eso me destruyó mis sentimientos, destruyó mis emociones y acabó con todas las buenas intenciones que en algún momento habían nacido en mí. Comencé nuevamente a querer ganar otra vez ese lugar que me correspondía en el bajo mundo. Y a los 6 meses, Angelito, a mi hermano lo matan junio 5 del 2000. Y ya antes de Navidades yo estaba controlando otra vez puntos de droga, y esta vez no era ni suplidor, ni runner, ni tirador. Esta vez era el jefe de varios puntos de droga, porque me gustaba hacer otras muchas más averías aparte de controlar puntos, porque el dinero me seducía tanto y tanto que la capacidad que te dije que manejaba de inteligencia la utilizaba para ganar cualquier tipo de territorio donde quiera que me daba, como dicen por ahí, la gana, incursionar. Y ya estaba bien poderoso en 6 meses, en cuestión de 6 meses, yo estaba bien rankeado, controlando y teniendo mucha gente a mi servicio. Es como dicen por ahí, muchas personas que están para ti, en cuestión de nada. ¿Cuándo es que te toca básicamente hacer tiempo? ¿Llegas a quizás tener ese ranking? Pues mira, en algún momento dentro de la barriada llega otra situación. Tengo un familiar que comienza a hacer otros movimientos. Yo lo meto dentro de la barriada porque tenía una posición dentro de ahí que me permitía acomodar la gente, y lo acomodo. Yo brego con unas áreas, él brega con otras. Y él comienza a vender y a vender y a vender y a vender. Pero como una de las personas que él tenía al frente dentro de allí, en un momento comienza a robarle, él me lo secuestra. Lo secuestra y me dice: mira, mañana tengo a Futano aquí secuestrado y este hombre no va a regresar para la variedad. Y ya yo había perdido un hermano y tenía uno menor que amaba con toda mi vida y no quería perder ni arriesgaba. Yo no arriesgaba
Nada, o sea, no comprometía nada de lo que yo hacía que tuviera que involucrar a mi hermanito, porque no quería perder a mi hermanito. Porque a pesar de que todavía tengo otro en el campo, aquel era inteligente igual que yo y capaz de hacer mucho más igual que yo. Defenderse era lo que... Pero este no, este tenía apenas 19 años. Wow. Y 16 por ahí más o menos en aquel entonces. Y este hombre me secuestra y este hombre estando allá dice, mira, yo no, tú no vas a matar aquí a nadie, aquí el jefe soy yo. Tú le vas a dar los azotes que le vas a dar y lo vas a dejar ir. Y ese hombre tiene que regresar al jefe, yo no quiero guerras en ningún lugar. O sea, yo estoy haciendo dinero y es imposible que suscitemos una guerra sin necesidad alguna. Pero aquí yo, no, lo tienes que soltar. Y eso molestó al familiar mío. Y lo sueltan. Y que sueltan viene y coge y saca a otros de mis empleados. Y este empleado mío un día se me volteó y se quedó con lo que era mío. Y esa voltea hizo que mi estilo de vida, que era exuberante, ya tú sabes que cuando tú estás en el narcotráfico, el estilo de vida, los carros, los gastos operacionales de tu día, lo que tú te comes, es bien fuerte. Y en el 2002 sucedió esa situación. Yo voy a pagar la renta y me dicen, no, yo, tranquilo, yo saco mi material, yo no voy a formar guerra, pero me toca tocar esto. Y yo lo que no quería era que me mataran a mi hermano. O sea, que se suscitara una guerra, yo sacara el pecho, pero el pecho mío pusiera en juicio, en juego ¿verdad? El de mi hermanito, el de mi hermanito. Y Angelito, y pues en el 2002 esa situación, ¿verdad? Hizo que yo comenzara a cometer otros delitos y en esos otros delitos pues cayera por primera vez preso. Y estando por primera vez preso me matan al que yo no quería que muriera. Wow. A mi hermanito de 19 años. Dentro de un intento, entre comillas, de asalto, que fue el taxista que en el 2003 lo encontraron, octubre del 2003, dentro del taxi que zumbaron, dentro de la barriada Morales. Wow. Me lo mataron. Estando yo confinado y literalmente él quedando, ¿verdad?, desprotegido, porque pues ciertamente el de la cara y el del valor era y eso es algo que también tiene que entender la gente, que realmente una cosa pueden ser tus acciones, pero otra cosa totalmente diferente quizás son los que te rodean, los tuyos. Y sí, quizás tú puedes tirar para adelante y tú puedes sacar pecho y tú te los comes crudo, como dicen en la calle, pero ¿y los tuyos? ¿Quién los protege cuando tú no vas a estar? Cuando tú no estés. Y habemos muchos de los que hemos pasado por aquí que la historia se repite en la mayoría de nosotros. Tirotean a nuestras madres, a nuestros padres, te persiguen a tus hijos, te persiguen a tus mujeres. Porque fíjate una cosa, Víctor, antes quizá había un poco de más respeto. Hoy en día los límites se han roto totalmente. Yo literalmente, esto es una generación que jamás yo había visto. Pero lo que ellos no saben es lo que yo aprendí en la cárcel, Angelito, y por ahí voy a entrar, porque sé que el tiempo apremia. Yo llego a la cárcel en el 2000 y hubo algo que a mí me ayudó mucho, y era que en la calle yo amaba a los adictos y los adictos me amaban a mí. Y cuando entro en el 2002, septiembre del 2002, recuerdo que cuando la gente ahí está el burro, aquello como que se paralizó. Y yo recuerdo que más de 50 adictos se paraban todos los días a las 6 de la mañana cuando abrían los portones del presidio para poder dar conmigo y saber que mi vida estaba fuera de peligro. Porque estaba el B1 y el C1, donde allí era tierra de nadie. Pero estaba la población asociación en aquel entonces que permitía que los abusos no se cometieran ni se llevaran a cabo y ellos pudieran intervenir ante cualquier ejecución de cualquier que quisiera llevar a cabo. Y recuerdo que eso me permitió, pero también me permitió volver adentro de las instituciones a manejar y a controlar literalmente muchas zonas con el narcotráfico. Porque eso era lo que ya de forma alguna dominaba mi vida. Comencé rápido a lo que le llaman por ahí ubicar y me arranqué otra vez en las cárceles de Puerto Rico hasta que ocurrió algo que muchos no sabían que había ocurrido. Y es que yo me volví adicto dentro de las cárceles, apenas siendo un niño con 23 años, adicto de heroína. Wow. Y un día me voy a romper el cable y hay una regla dentro de los grupos, de ese grupo al que yo pertenecía, que era la asociación, que tú no puedes incitar a nadie a que se rompa el cable. Y cuando yo estoy ahí para romperme el cable porque estoy aborrecido porque me matan a mi segundo hermano en el 2003,
Recuerdo, Angelito, que estoy ahí a punto de tirarme el tiro porque ya yo me la nifiaba, ya yo me tiraba el tiro por la nariz porque estaba demasiado envuelto con la heroína. Heroína, no todos estos químicos que utilizan hoy en día, heroína. Y el tipo me dijo, yo me voy porque yo no quiero que me guinden por tu culpa. Y le dije, pues vete porque yo tampoco quiero que tú te veas involucrado en este asunto, me lo rompo yo solo. Y si alguien no me pilla, fui yo. Y cuando me lo voy a romper, Angelito, recuerdo que el orgullo de saber quién yo era todavía y de lo que me quedaba por hacer, me impidió que cuando ya yo voy a soltar, que yo tengo amarrado el cable, ¿verdad? Lo que cualquiera, en aquel entonces se usaban unas tiras. Ya tengo la vena registrada, cuando voy el orgullo, mano, yo dije, ¿qué va a pasar con mi vida si la gente me coge con las defensas bajas? Me van a matar antes de tiempo. Me lo quité para atrás, me tiré el tiro y me quedé literalmente con la nota hasta que se pasaba. Cogí 3 overdoses de muerte dentro de las cárceles de Puerto Rico. 3 overdoses de muerte a un nivel, Angelito, que me dejaban por días inconsciente. Inconsciente. Cuando yo me despertaba con el estómago pegado. Había botado las bilis, Amado, una cosa desastrosa. La razón, Víctor, de esos overdoses, querer escapar de la vida que estabas viviendo. De la realidad. De la realidad. Me habían matado a mi segundo hermano y si yo amaba el primero, imagínate el segundo que era menor que el primero. Sentía cierta culpa. Me lo tiraron allí, de alguna manera u otra me dio mucho cargo de conciencia porque yo decía, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estado? Porque yo era de los que decía, yo pongo la mía para que se quite la de ellos. Siempre lo dije así, ¿no? Si en algún momento yo siempre decía por teléfono, no se atrevan, o sea, ustedes me llaman y yo le caigo. Y la mía por la de ellos. Yo fui capaz de hacer muchas negociaciones así porque, o sea, yo entendía que no había razones ni motivos para que mataran a uno de los míos por lo que ya yo estaba cometiendo. Porque el del problema era yo. La familia de nosotros no tiene nada que ver, pero es lo que tú dices, una generación que se levanta ahora, literalmente sin código, sin ética alguna, eso es. Que tiran a mansalva. Pero el problema es lo que te voy a decir, que es que en la cárcel tú llegas y tienes que responder por los abusos y los delitos que se están cometiendo en la calle. Y eso es algo, fíjate, eso es algo que a veces la gente desconoce. Tú ves estos chamaquitos corriendo muchas veces en la calle, como bien a ellos les parece, comiéndose los nenes crudos, y cuando le toca quizás hacer tiempo en algún momento dado, que sepa que van a tener que también lidiar con unas consecuencias. Que no es así como a veces se pintan las canciones, que no es así como a veces se proyecta muchas veces, que aún allá adentro también hay manera de hacer las cosas. De ajustar cuentas, como diríamos. Eso me tocó porque cuando yo llego a la cárcel por primera vez recuerdo que sonaba. Y recuerdo que me acomodé, como te dije, pero aprendí porque vi muchos procesos donde se llevan a cabo este tipo de eventos que tú sabes que te están reclamando por esto y por aquello. Pero ahora mismo, si tú te das de cuenta, o sea, yo he visto personas que ahora mismo, Dios me acaba de sacar a mí en el 2022. Salí de la seguridad que todo el mundo reniega a vivir allí. Allí Dios me llevó a vivir, me saca de la asociación y me mete en la seguridad. Para yo poder de forma alguna darle el ejemplo y poder modelar al Cristo con vida que nosotros testificamos. ¿Cuándo es que Dios trata con la vida de Víctor? En ese año, cuando me matan a mi segundo hermanito, me trato de fugar de la cárcel de campamento donde estoy y cuando me voy a ir por la iglesia. Tengo la gente esperándome en el perímetro. Tengo todo ready, Angelito, y cuando salgo a que tú no tienes idea por dónde salir. Por la iglesia. Y cuando me voy a fugar, que voy a empezar a correr, escucho una voz que me dice, ni te atrevas. Miré, estoy detrás de un zafacón con el celular conectado, el guardia está en el otro lado. Las personas están acá en el perímetro esperándome, ready para sacarme. Y cuando escucho, ni te atrevas, miré, el corazón se me agitó fuertemente. Y yo dije, ni me atreva. Y miraba, y yo decía, ¿quién me pudo haber hablado? ¿Quién me pudo haber hablado? Mi hermano me detuve, Angelito. Yo me paralicé, empecé a temblar, guardé el teléfono, lo apagué y le hice que se fueran. A los par de días, mira que tú eres loco, no te estamos... Y yo le dije, yo escuché una voz que me dijo que no me atreviera. Y si yo me hubiera atrevido, yo me atrevo a asegurarte que el guardia me hubiera disparado.
hubiera perdido la vida y las oportunidades que ya Dios me estaba ofreciendo y que yo desconocía. Entendiste que era Dios. Entendí que era Dios, pero aún así seguí con mi vida. Deliberadamente dentro de las cárceles. Me secuestran de ese campamento y me llevan por líder negativo a Guayama. Y allí en Guayama a mí me volví loco. Llegué con cadena, con blin blin, la saqué para la calle porque sabía ya cuál era mi condición. Ya yo había identificado que mi condición era pésima. Y que sí iba a seguir grabando porque el hecho de que me habían matado a mi segundo hermano Te tenía desubicado. Me tenía, como dicen por ahí, me tenía desacatado. Totalmente. Desacatado, descontrolado. Entonces yo, ya tú sabes, mi perfil ya no era el mismo. Y no, ¿qué te pasa? No puedo comer. Llamando a la gente a fequearlo, aquello, lo otro. Mira, no, yo rompí 20,000 embustes por tal de que me costearan dinero. Y como tenía el problema de que la gente sabía que yo era atrevido, pues me lo costeaban. Y yo lo que me estaba era autodestruyendo. Hasta que en noviembre del 2004, Angelito, me invitan a la iglesia. Y recuerdo que me quedaban 13 días para irme para la calle. Me invitan a la iglesia y yo acepté la invitación. Y me recuerdo que me dijo, pasa al frente. Y por alguna razón extraña yo me paré. Y cuando vine a ver, ya estaba al frente. Y cuando de momento el varón puso las manos, caía al suelo. Y cuando caía al suelo, nunca volví a ser el mismo. Una cosa exagerada. Eso es lo que es el poder de Dios. Amén. Pero que salgo para la calle, hay un pastor que es confinado, que también tiene que haber paso por aquí. Si mi mente no me traiciona. ¿Cómo se llama? Marcano. Jorge Marcano. Marcano, me suena. Me dice, varón, así te dice Dios. Y me empezó a hablar y me decía que la carne iba a forzar contra lo que Dios estaba haciendo y me iba a sacar. Dicho y hecho, a los 3 días salí. Dios me permite que me vaya, empiezo a orar. Y en un descuido, lo que la gente no entiende, lo que es un descuido, salí orando y cuando ya el otro día me levanté, mi hermano, me levanté dentro de un party, bebiendo, jamaqueado por los deleites de la vida y me descontrolé, me fui. La carne fue que terminé pues relacionándome con una persona y ahí embaracé y por ahí para abajo pues ya tú sabes que seguí a switch como dicen por ahí, pero eso fue en el 2004 a finales, seguí. Empecé a trabajar tratando de hacer las cosas bien, pero volví como en el 2006 porque me gustaba el dinero. El dinero me llamaba mucho la atención. Volviste a relacionarte con eso. Y en esta vez no quería, el narcotráfico fue algo que ya no me llamaba la atención. Comencé a liderar otro tipo de organizaciones y siempre, por alguna razón muy extraña, me hacía cabeza, o sea, líder de todas estas organizaciones. Que fue lo que en el 2009, ya descontrolado, me habían lanzado muchas amenazas de muerte. Mira, van a matar al burro. Y en una preocupación de aquel entonces la suegra mía, me llevan a un Juan 23. 528, en mayo 28, el 528. Mira qué cosa, por allá abajo. Literalmente una combinación perfecta. Y recuerdo, Angelito, que hice ese retiro. Y en ese retiro mi vida fue impactada dentro de aquel lugar. Por eso es que yo soy de los que no hablo de religiones. Yo hablo de relación con Dios, porque esto depende de una relación con Dios. Amén. Yo dentro de aquel Juan 23 tuve unas experiencias que dieron inicio a lo que hoy Dios ha podido formar conmigo. Amén. Pero salgo y lo mismo que me pasó en ese 2004 fue lo que me pasó en ese 2009. 2 meses orando y un descuido. Así de rápido, varón, terminé volviendo a asaltar. Wow. Y en ese asalto recuerdo que yo llegaba al collar, empecé a llorar y a gritar después que cometí un gran asalto. En un pueblo bien lejos del oeste. Y recuerdo que empecé a llorar porque cuando me doy de cuenta racional, está esta persona aquí, está el otro atrás. Yo estoy llorando y el collar que te dan de Juan 23 con una cruz se me prendió. Te estoy diciendo que todavía tiene que estar por mi casa, porque yo lo guardé de lo que le llamamos de evidencia y ahora conozco que es para testimonio. Yo lo guardé, mi hermano, aquello se me prendió y me quemó todo esto. Yo me lo quité y lo tiré, literalmente, y lo vi como una advertencia más de Dios. Pero mi hermano, mi vida fue peor porque la Biblia dice que, amado, que él... Literalmente él va, regresa y cuando ve que la casa está adornada bien bonita, se va y regresa con 7 peores. Y esos 7 peores fueron los que ya en el 2009 a finales, ya yo estaba otra vez demasiado, había cogido mucha fuerza, mi nombre estaba sonando demasiado y Dios comienza a tratar conmigo en el 2009 a finales. Yo hago un evento bien fuerte, bien masivo en la Barriada Morales, donde ya tenía un pot de bebidas alcohólicas que era bien reconocido. Hasta aquel momento, hago un de esto con más de 20 cantantes, un revolú, stripper, una cosa, ya tú sabes, una cosa loca, de esas que a los del mundo les gusta. Pero antes de ese party, recuerdo, Angelito, que tuve una discusión
en el apartamento. Y cuando tengo esa discusión, yo andaba siempre armado por las situaciones que ya se estaban tornando y la violencia con la que ya yo estaba manejando todos mis eventos. Y en esa discusión yo bajo bien molesto y voy el guardia de la entrada se pone bien arisco conmigo. Entonces, pues, yo tengo la mente volada, lo voy a matar. Y ahí sucedió otra vez lo mismo, no te atrevas. Lo mismo que me... Pues guardo la pistola y cuando me monto en la guagua, estaba Dios esperándome dentro de la guagua. Yo bajo el radio, o sea, fue en diciembre del 2009. Y comienza aquella conversación con lo que hoy sé que era el Espíritu Santo. En aquel momento me bajé de la guagua, miré por debajo de los asientos, abrí la guagua por la parte de atrás, miré la parte de atrás, busqué por todos los asientos. Angelito, yo me volví loco cuando yo escuché aquella voz que me dijo, contigo quiero hablar. Y tú sabes con cuántas personas el Espíritu Santo le ha dicho, contigo quiero hablar. Él empezó a hablar y yo le dije, no, ahora no, ven después. Y me dijo, te quise librar y no me escuchaste. ¿Y tú sabes qué pasó a los 10 días? Me cogió una balacera en Guayama. Y esa mañana recuerdo que la madre de mis hijos me dijo claramente, Angelito, me dijo, no salgas hoy a asaltar, que hoy es tu último día asaltando, te van a arrestar y en medio del tiroteo me vas a llamar, llorando. Dicho y hecho, me cogí el tiroteo y mientras estaba corriendo, llorando y gritando y tirándome al piso para que el cuerpo rebotara y el guardia no me diera porque me estaba tirando de forma táctica, la llamé llorando. Duré 3 horas después de la balacera, como 2 horas máximo por ahí o más. Después de la balacera, me arrestan, caigo arrestado. Y allá estando en el monstruo, recuerdo que comencé a clamarle a Dios porque sabía que el Dios del 2004 había hecho algo conmigo y que sabía que era real. Dios permite que me fíen por encima de todos los pronósticos porque hay un testigo dentro del caso. Me fían por encima de eso. Y dentro de esa fianza, comencé desde la casa donde me puso el grillete, comencé a hacer de las mías otra vez. O sea, no baja las revoluciones, no te hace, no, con todo y que Dios trataba contigo, no entraba en razón, Víctor. Para nada, Angelito. No bajaba las revoluciones. Recuérdate que ya yo tenía, ya cuando tú ganas de alguna manera u otra popularidad en el narcotráfico, el orgullo. Y te queda... Está eso que le llaman orgullo y que nosotros no conocemos porque no somos capaces, Angelito, de identificarlo. Aún hay orgullo espiritual dentro de las iglesias y es bien difícil que tú logres identificar que en efecto tú eres orgulloso. Y yo era de los que decía imposible, pero no quería perder el negocio. Todavía tengo la manera de manejar engrilletado el pop y me encantaba el pop. Yo hago que se me va a caer el caso y entonces empecé a bregar con la santería. Empezaron a matar cabros, gallinas, gallos, a derramar sangre porque el caso se me iba a caer. Y dentro de ese proceso que el caso se me iba a caer, para que te goce, Angelito, recuerdo que una vez mi tía llegó, mis tías siempre me han amado porque aparte de yo haber sido como he sido, siempre he sido bien cariñoso y me relaciono por alguna razón que Dios me ha permitido por su gracia, es con los niños. Y toda mi familia creció literalmente, tío. Y eso, pues mis tías, y viene esta tía y me dice, tengo esta oración. Hoy vas para el tribunal, llévate esta oración. Y cuando llegues allí, antes de entrar adentro, órale. Y ese día a mí me tocó darme un baño que me dio la santera. Y me doy ese baño de agua fría con una bola de humo dentro de ese galón. Me baño, mi hermano, no me unto nada porque se pierde el baño y se daña el trabajo. Y cuando llego allí al tribunal de ahí bonito, Angelito, voy a cerrar ya el carro cuando me recuerdo que la oración está ahí. Por alguna Dios puso el sentir y me recuerdo, si la saco, miré para los lados y sin vergüenza alguna. Sin vergüenza, Angelito, me doblé ahí en la puerta y empecé a orarle a Dios y a pedirle a Dios como yo mejor supe hacerlo. Amén. Pero con la oración que mi tía me dio, con la iniciativa de esa oración. Amén. Y ese día se me cayó el caso. Contigo, brujo. Cuando salí, ¿a quién tú te crees que yo le agradecí y le di la gloria? Al Dios de la oración, porque es que el brujo no pudo hacer nada. Y la gente por ahí anda precisamente equivocada, pensando que los brujos los van a salvar y que los santos los van a cubrir de las balaceras después que ejecutan y dejan de ejecutar a tanta gente, porque piensan que el brujo puede más que el poder de Dios. Wow. Y se me cayó el caso. Ese fue el primero. Se me quitan, pero se me van en alzada. Se me van en alzada y en la alzada me vuelven a encerrar.
Y ahí ya no había remedio, ahí ya Dios comenzó a apretar conmigo. Me fui por segunda vez otra vez del Monstruo Verde y me voy para la casa. Y de la casa vuelvo a Hacer de las tuyas. vuelvo a coordinar otro evento más. Tenía la mente, recuérdate, y todo el mundo me perseguía porque sabían que literalmente detrás de mí había muchas oportunidades de ganar mucho dinero a las millas, para decírtelo así. Que yo era una mente maestra. Y me llamaban y en esa situación, lamentablemente, muere una persona. Yeah. Y otra vez sucede lo que de forma alguna yo pensé que nunca iba a suceder, porque cuando ya tú tienes el terror y el pánico implantado, tú piensas que nadie se va a atrever a virársete. Estaba loco, Angelito. Mira, yo llegué a entrar a los residenciales de Cagua y le quitaba el material a todo el mundo y me iba para el negocio feliz de la vida a hueler cocaína. Estaba toda la noche y a los 2 o 3 días me buscaban en el negocio porque que yo debía tanto y tanto. Y la loquera, hermano, me metía empistolado, mira, empistolado, empepado, sustanciado y borracho. Pero como ya yo tenía ese título me metía, yo era me metía, amado, y ¡guau! Y la gente corriendo y yo detrás de ellos corriéndolo para quitarle los paquetes porque me gustaba la cocaína. Wow. Los negocios me los cerraban. Mira, por ahí va Futano, ciérrale los negocios. Ese nivel yo estaba descontrolado en el 2009. Dios mío. Y ya en el 2010 no quiero perder nada de esa fama. Porque es lo que no queremos perder, el título, que es lo que nos costó tanto trabajo. Pero no sabía que detrás de todos estos episodios estaba la mano de Dios mostrándose. Porque en el 2008... estoy un día con mi primo y ese día otra vez Dios me habló. Va este tipo que llega que tenía problemas con nosotros en Guaynabo. En todos los pueblos tenía problemas. Y esta vez en Guaynabo, me crié en Guaynabo, te recuerdas, la escuela. Seguro. Y estoy en Guaynabo y estoy en este negocio y le digo a mi primo, por ahí vino Futano. Vamos a movernos de aquí, porque hombre, yo me atrevo a asegurarte que mordido con lo que yo le hice hace unos años atrás, nos va a mandar a matar. Mi primo me dijo, no, yo de aquí nadie me mueve. Y yo le dije, escucha, una voz que me dijo 2 veces que me fuera. Y yo me voy a ir. Tú siempre con el problema ese de que nos van a matar. Y yo le dije, bueno, mi vida vale más que cualquier otra cosa en este lugar. Y una jangueadita a mí no me va a detener. Yo te voy diciendo que me voy. Se quedó. A la 1:30 lo mataron. Wow. Y yo me fui porque una voz me dijo. Wow. O sea, que Dios venía tratando conmigo como Dios viene tratando con muchas personas. Amén. Amén. El mismo José dijo en el capítulo 30, versículo 14. Sin embargo, de una o 2 maneras, Dios siempre habla, ya sea en sueños o en visiones, pero el hombre no entiende. Job dice, mira, pero el hombre no entiende que es la voz de Dios y la gente a veces piensa que es la suerte o que, o que son los gallos, los cabros que mata el brujo, la bruja, el santero, sin darse de cuenta que lo que les está guardando es la misericordia. La misericordia de Dios. Que no es del que quiere, porque con eso Dios me detuvo en la cárcel, que no es del que quiere ni del que corre. Es del que Dios quiera. De Dios quiere tener misericordia. Amén. Y a mí me estaba extraño de la manera en la que yo, a pesar de tanto, Angelito, mi vida siempre, de alguna manera u otra, estaba protegida. Eso es. Y ya en ese entonces, como te estaba diciendo, cuadro, me tiroteo, me fío y me vuelvo a cuadrar otro evento y en ese evento muere esta persona. Wow. Caigo a la cárcel y cuando caigo a la cárcel, Angelito, me recuerdo que cuando me arrestan, mucho personal del CIC de Cagua, cogieron al burrito y eso fue una celebración, había un contingente de oficiales, pero llego a la cárcel sonando más que en la calle. Y a los 8 días tuve una experiencia con el Espíritu Santo una vez más. Y esa experiencia, el 26 de agosto del 2010, fue la que hasta el sol de hoy me ha permitido obtener todas las grandes victorias que he recibido. Amén. Y las grandes lecciones de vida con las que hoy, gracias a Dios y a ustedes, hoy puedo testificar y anunciarle a todas estas personas, porque es necesario que testifiquemos y anunciemos las maravillas y las cosas grandes que Dios ha hecho. Yo era un delincuente, una persona sin escrúpulos que no tenía la manera de detenerme al momento de que la gente quisiera que me hubiera detenido. Y lo cierto es que el que me detuvo como detuvo a Saulo. Punto. Esa experiencia, Angelito, permitió que al segundo día de yo haberme convertido, yo tuve la experiencia el 26, 28 me convierto. El 29 Dios me dice, te hago libre y todavía yo no soy sentenciado. Me sentencian 1 año, casi 2 después. De verdad. A 101 años y 6 meses de prisión. ¿Qué tiempo hiciste? Casi 11 años. Ay. Esperando que Dios cumpliera lo que me prometió sin haberme sentenciado. ¿Qué te prometió Dios? Hacerme libre en el 2010. Wow.
al día siguiente de haberme convertido, de haberme reconciliado, porque yo me había convertido en el 2004, como te dije. Dios te dice, te hago libre y todavía no te habían Y martillado. todavía no me han martillado, y ya yo sé que no era libre espiritualmente, porque yo había tenido una experiencia tan fuerte que sentí como miles de La demonios libertad. salieron de mí. Y ya Eso yo sabía que yo era libre. O sea, que Y- tú entendías que era Dios hablándote con relación a la sentencia. A la sentencia, y todavía no había sido sentenciado. Qué complicación esa. Entonces salgo a la calle en el 2011, eso fue en el 2000, y en el 2011 Dios me da la primera oportunidad y pierdo el jurado. Pierdo el jurado. Bendito Dios. Y cuando pierdo el jurado me sentencian a 100 años en Caguas por la muerte en medio de la situación. Felony murder rule, muerte estatutaria. Y en Guayama me sentencian a 1 año y 6 meses por 3 veces, eran 4 y 6 meses, concurrentes de 5 años y 6 meses, subió a 101 y 6 meses y caigo en el 2012 preso. Y de ahí para abajo siguió Dios tratando conmigo como hasta el sol de hoy lo sigue haciendo. Espíritu Pero en Santo. el 2022, porque en el 2015 comienzo a estudiar el caso, porque el que anda conmigo me dice, Víctor, hay errores. Tuve 4 años y medio estudiando el caso, demostrándole a los tribunales que en efecto habían habido violaciones a los canales de ética profesional, y cogí a los abogados y los pinché, como digo yo. Y en el 2019 el Departamento de Justicia dice procesen al Supremo. Varón, el que estaba detrás de todos esos escritos era yo, y yo no sabía hacer, pero te dije que desde niño era bien inteligente, y Dios me preparó dentro del campo legal para poder manejar lo que otros no hubieran. Yo llamaba aquí, yo llamaba allí, y todos me decían que no había caso. Te hiciste un paralegal. Literal. Y yo le decía, yo llamaba a muchos abogados de renombre. Varón, ahí no hay caso. Le hemos estudiado el caso. Y yo, varón, pero es que Dios me mostró allá. Y nadie. En el 2019 baja la sentencia del Supremo, censuran enérgicamente, y un juez en el Supremo amonestó. Y esa amonestación me permite que en el 2021, termine ese proceso, me resentencien. Pueblo versus Ortiz Cubertier, me resentencian, y en el 2021 a finales sometemos los argumentos. Entonces ya en el 2020 también baja lo de Ramos versus Luciana, que permitía que si el jurado no era con unanimidad, también tuviera oportunidad de tener un nuevo juicio. Cuando me baja la primera sentencia en el 2022, ¿a qué tú no tienes? Me baja eso. Me baja la primera sentencia en enero 19 del 2022, Angelito. Dice que estamos terminando para que te goces. Y mira lo que es saber quién es el que te habla. Me baja en enero 19, me baja la primera sentencia, y el abogado me dice, Víctor, se opusieron a la revocación del asesinato, pero se allanaron. Y le dije, ¿cómo que se allanaron? Se espatarraron así. Fue lo que esa palabra, se espatarraron, y eso está ahí, me lo gané. El nuevo juicio me dijo, sí, dame 15 días, máximo 30 para yo escarcelarte. Lleva mucho tiempo y sé que estás desesperado. Y le dije, yo estoy desesperado, pero no le voy a dañar los planes a Dios. Varón, usted me va a dejar preso. Y el abogado me dice, empieza a cuestionarme, pero Víctor, preso, si bajó lo que estamos esperando y por lo que veníamos peleando. Y le dije, no, por lo que usted peleó, porque usted es el profesional. Pero aquí el de la fe soy yo no sé que el hombre es ateo. Y yo le dije, aquí el que se ha movido dentro de todo este proceso es Dios. Y Dios a mí no me dijo nuevo juicio. Y me dije, ¿por qué dices eso? Porque Dios me dijo a mí el segundo día de yo convertirme, te hago libre. Y si yo cojo este caso, y si yo cojo esta sentencia y me voy por nuevo juicio, ¿sabes qué va a pasar? Que el jurado me va a encontrar 12-0, unánime, me va a dejar preso de vuelta y me voy a fundir en las instituciones carcelarias de Puerto Rico. Sin embargo, si yo me atrevo a moverme bajo la palabra que Dios me dio, va a bajar la revocación del asesinato, porque yo sentía a Dios mientras usted operaba todo este caso, usted trabajaba todo este caso, yo sentía a Dios, yo lloré, yo sé que Dios está dentro y que Dios lo usó, pero yo no sé que no me es ateo. Me dice, tú estás loco, lo suficiente como para saber que Dios me dijo, te hago libre. No me saques para mí, o tú tienes que tener problemas. Y yo le dije, lo suficiente, vuelvo y le reitero, como para saber que el que me dijo, te hago libre, fue el que me habló. No me cojas esto, porque esto es media libertad. Yo me voy a ir, me voy a disfrutar 2 o 3 meses, posiblemente 1 año o 2. Pero me van a hacer regresar a las instituciones. ¿Y dónde está la libertad? Entonces yo voy a hacer que Dios quede en vergüenza, y que la gente después que vienen esperándome, que yo vengo 11 años diciendo que me faltaban días en la cárcel, que la gente sepa que Dios nunca estuvo detrás de todo este asunto. Le dije, no te equivocaste, varón, déjeme preso, y cuando baje la revocación me escarcela. 11 meses, Angelito. 11 meses más. Noviembre 7. Bajó la revocación y me dio una crisis de nervio, casi me muero del ataque. Cuando me dijeron, revocaron el asesinato. Wow. Me dan la noticia, casi me muero, casi me desplomo, me sujeté, la gente se da cuenta que empecé a llorar. Víctor, ¿qué pasó? Revocaron. Varón 7, 8, 9, 10, y el 10
Lunes 7, 8, 9 y el 10. Y el viernes 11 es 10 fiestas. Me bajan al tribunal el jueves 10 de Cagua, después de tantos años esperando ese momento. Hermano, yo temblaba por todos lados, hasta los ojos temblaban, los párpados. Y dio en el tribunal, mi hermano, y me trataron como nunca me habían tratado de mal. Y allí estaba yo, mi hermano, esperando mi momento, y yo sabía que Dios me iba a sacar ese día. Wow. Angelito, y por encima de todo pronóstico, como llegué hoy aquí, porque mira que se me hizo difícil. Bueno, acá está mi hijastra ahí conmigo, acompañándome. Pero contra todo pronóstico, Angelito, me quedé pensando en cómo Dios lo iba a hacer. Suben a la sala, después casi a las 12, fui el último caso antes del mediodía. Y el alguacil, después que me trataron tan mal, me dice, Víctor, tranquilo, que lo que vas a escuchar allá arriba te conviene. Y yo le dije, me conviene. Es por lo que yo peleé estos casi 11 años. No es que me conviene, es que Dios me lo prometió. Ahora conviene que yo declare. Le dije, ahora va a convenir que yo declare todo lo que Dios hizo conmigo en este tiempo. Me sube mi hermano y cuando me están allá, Angelito, que el juez se da de cuenta quién era, fue el mismo que en alzada me encontró culpable. Wow. Se le aguaron los ojos y me dijo, estos dos jóvenes se van hoy para la... Y puso apremiante que los escarcelen. Hoy llego a la cárcel escarcelado y sabrá que cuando llego el guardia tratando de apagar el fuego, me dice Angelito, me dice, Víctor, vete para la celda, mañana es 11, día de fiesta, 12, 13, el 14 te escarcelamos cuando llegue el personal. Y dije, no, varón, yo me voy para la celda. Yo voy a calentar la comida, yo me voy a tomar mi taza de café, porque estaba jugueo con el café, me bebía casi 20 y pico de tazas al día. Me voy a bañar con agua caliente y me voy a trancar la celda porque no tengo ganas ni de caminar ni de hacer favores en la sesión. Pero antes de que me le pegase al oído, porque tenía esa confianza, le dije, antes de que den las 12 de la medianoche, tú me vas a ver escarcelado. Me dije, imposible. Y yo le dije, yo te aseguro, ¿leíste la sentencia? Me dice, sí que es apremiante que te escarcelen hoy. Yo le dije, cuando Dios habla, todo el mundo obedece. Angelito, a las 11:44 el corre. Hice todo y me metí para la celda, varón, ni hice favores. Y a las 11:44 el corre. Varón, tú le viste a Elia Fontana y recoge que te va con la tarjeta. Y yo, no vienen a vacilar. Le dije así, no vacilen conmigo, porque si me van a mandar sumario, porque fueron tantas veces que en un momento como que me turbé. Y le dije, si van a de esto, déjeme por lo menos. No, le dijo, ¿tú le viste a Elia Fontana? Y le dije, el mismo. Le dije, ¿tú lo dices? Dale, vámonos. Le dije, pues dale, recoge que te va. Hermano, 11:44 porque tenía que firmar la boleta antes de que diera las 12 de la medianoche. ¿Y tú sabes por qué? Porque mientras el diablo planificaba cómo dejarme 4 días más en la cárcel, a ver si yo aguantaba o no, o qué podía pasar dentro de esos 4 días, Dios desde el cielo estaba moviendo. Si tú sabes qué pasó, que a las 9 de la noche el juez llamó a la misma secretaria y le dijo, secretaria, los dos jóvenes que le mandé el email, sí, el lunes los atendemos. Le dije, ¿usted leyó la sentencia? Sí, es apremiante, me los escarcela hoy, así que convoca el personal que tenga que convocar en Guayama y el que tenga que convocar aquí en Bayamón, pero esos dos jóvenes se tienen que ir hoy de la cárcel y antes de las 12 tú me vas a mandar la evidencia por email, como yo te mandé a ti las escarcelaciones, para yo confirmar que en efecto ya tú me los escarcelaste. Wow. La misericordia de Dios. Lo que Dios había prometido. Amén. Un Dios que no falla, Víctor. No falla, Angelito. Yo me he gozado y he tenido alta, he tenido baja, amado. Hemos luchado incansablemente por realmente no volver atrás. Eso es. Pero hay algo que siempre testifico, Angelito, y es que yo digo que 11 años de mi vida no fueron suficientes porque sé que Pablo le dijo, mira, estando persuadido de que comenzó a perfeccionar. Eso es. Y hay algo que con lo que Dios todos los días tiene que tratar, pero sé que en las cárceles Dios completó lo necesario para que yo no tuviera ni tan siquiera el indicio de volverme atrás. Porque lo que está trabado, ya la mayoría de todos nosotros lo vivimos y en aquel entonces, como decíamos, lo disfrutamos, sabemos lo que es y lo que da. Y ahora nos compete a nosotros como evangelistas, como pastores, como misioneros, como hombres y mujeres de Dios, anunciar y declarar y dar por gracia. Bien, Angelito. Lo que por gracia recibimos. Pero lo que Dios hace y entrega es tuyo y mío. El diablo solamente te presta. Pero cuando dices jalar brida, ¿quién va a poder con la fuerza maquiavélica con la que el diablo busca recuperar lo que te entrega en tus manos? Y fíjate, Víctor, que ahora es un tiempo de alguna manera de avanzar, de crecer, y aquel tiempo quizás de pérdida, de sufrimiento, ya pasó. Ahora es un tiempo de uno, de alguna manera, disfrutar de las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Qué lindo que Dios permite que compartas este testimonio, Víctor, y que de alguna manera se impacte la juventud, se despierte la juventud de esta realidad, que sí, aunque hubieron momentos de renombre, de
de glamour, de alguna manera de cuántas cosas pudiste haber alcanzado, pero cuando nosotros miramos y ponemos en balance, a veces son más las consecuencias, a veces es más el sufrimiento, porque hoy cuando miras atrás, hermanos perdidos. 3 hermanos y 3 primos hermanos. No quería cerrar sin eso. 3 hermanos. Y 3 primos hermanos. Me mataron mis 3 hermanos. Yo perdí a mis 3 hermanos. Eran 4 varones. Éramos 1, 2, 3, 4 conmigo. Yo perdí a mis 3 hermanos. Perdí en el 2000, perdí al primero dentro de mi carro. El segundo, donde quise evitar una guerra, me lo dejan tirado en el 2003, estando preso por primera vez. Y en el 2014, ya extendiendo mi sentencia de 100 años y 6 meses, de lo que era una perpetua literal, me matan al último en una balacera en Salinas, dentro de una cabalgata. Entonces, cuando te das cuenta, a veces son más las pérdidas en ese ambiente de la calle que las ganancias. Así que... Por eso ahora, como dice Pablo, ahora todo lo tengo por gasura. Para ganar. Eso es así. Eso es así. No hay de otra. Mira, yo prefiero, Angelito, no tener nada. Amén. No tener nada. Y vivir padeciendo. Amén. Porque yo aprendí a contentarme en la cárcel cualquiera que sea mi situación. Yo sé lo que son las necesidades. Amén. Yo sé lo que es eso. Viví y pude tener todo lo que pude alcanzar. Pero se aprende lo que son. Y cuando tú sabes lo que son necesidades, de ahí en adelante tu vida toma otro giro diferente. Y tú ves todo de alguna manera. Y para algo Dios nos prepara. Y es para ser buenos mayordomos, o sea, buenos administradores de lo que Dios te dé. Yo nada de lo que tengo y de lo que hoy poseo me pertenece. El día que Dios quiera, que entienda que yo estoy administrando las cosas mal y haciendo, Dios mismo se ocupa, Angelito. Amén, amén. Y qué lindo, que eso es una palabra que a mí me gusta mucho resaltar. Dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. He sabido tener abundancia, he sabido estar en escasez. Termina diciendo, por todo y en todo he sido enseñado. Así que eso lo aprendemos con la madurez y el pasar del tiempo. Amén, haciendo la voluntad de Dios, logras entender que todo lo que de alguna manera podemos ver y disfrutar es efímero, es pasajero, se deteriora con el tiempo, que no hay satisfacción más linda que puede experimentar el ser humano que no sea hacer la voluntad del Señor. Así que, Víctor, gracias por estar con nosotros. La gloria de Dios y gracias a ustedes por la invitación de haberme podido tener aquí, ser parte de Maranata 911. Esto está marcando, impactando, créeme que mucho más de lo que a lo mejor ustedes han estado esperando. Amén. Hay muchas oraciones inclinadas y elevadas para que este programa siga siendo de gran bendición. Gloria a Dios. Así que saludamos, aprovechamos para saludar a los confinados. Amén. Que nos ven en diferentes secciones a través de Maranata TV 911. Nos gozamos. Y qué lindo que de alguna manera este testimonio pueda servir para inspirarte, para motivarte, para que pongas la mirada en el Señor. De una manera Dios le habla al hombre, así que bota el babalao y bota el brujo y hazte de cuenta que esos trabajos de nada sirven. Busca al Dios verdadero. Alaba. Amén. Suelta el de madera, suelta el de piedra y busca el verdadero. Gloria a Jesús. La cruz con la que andas en el cuello, en la cárcel, que le gustan los rosarios. Amén. Así que Dios me los bendiga, muchachos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta bendición linda que nos permite compartir con todo este lindo pueblo. Mi hermano Víctor, que ha compartido sus vivencias, su experiencia. También parte de los sufrimientos que he vivido, amén, por la ignorancia y cuántas cosas, decisiones, amén, difíciles que tomó, pero qué lindo que hoy puede dar por gracia lo que por gracia recibió, que tu gracia y tu misericordia hasta el día de hoy lo tiene de pie. Permite que esta palabra, que este testimonio trate con las vidas, trate con los corazones y de alguna manera se revele a las vidas, Padre. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús, rompe cadena, liberta a los cautivos. La gloria y los méritos, Señor, siempre son para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios te bendiga, Víctor. Dios te bendiga, Angelito, y Dios bendiga a todos y cada uno de esos hermanos. Amén. Dios bendiga a toda esa linda audiencia a través de Maranata TV 911. Dios me los bendiga, Dios le guarde. Adelante en el Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.